Buenos días, mi agradecimiento especial a los organizadores de este evento científico por su invitación a participar en el mismo. El tema y el título de esta conferencia los he reducido al sintagma dual, lingüística aplicada y pedagogía. Como punto de partida, englobaré los temas de interés de la lingüística del texto, la gramática del discurso y la pragmática en el sintagma lingüística aplicada. También en el sintagma pedagogía incluyo toda consideración sobre didáctica y psicoeducación. Responsablemente asumo que esta construcción sintagmática pudiera resultar discutible. Su uso ha sido codificado en este espacio textual solo por razones de economía lingüística. Concretamente, el tema que abordaré será sobre el lenguaje y la lengua escrita como ejes mediadores en la didáctica de la ciencia. Como contexto situacional de esta comunicación, introduzco la interpretación que sigue. La lectura crítica de los enfoques psicoeducativos, constructivistas y socioculturales reivindica la idea del valor instrumental y mediador del lenguaje en los procesos de aprendizaje y desarrollo de los diversos conocimientos científicos formales. Una pedagogía con fundamento en el interaccionismo social que asume el lenguaje como actividad discursiva vinculada a la actividad humana, no solo puede provocar la cognición mediante operaciones discursivas de contextualización, estructuración y textualización, sino también la socialización de la ciencia para la organización racional de la información científica, su construcción valorativa y crítica y la resolución legítima de problemas del entorno. Desde la probada experiencia en la investigación sobre el desarrollo lingüístico y la didáctica de las lenguas, Broncar nos ha planteado que los textos y los discursos como acciones discursivas humanas testimonian la semantización de la cultura y generan saberes como forma de materialización del pensamiento. Con base en estos supuestos y en los postulados de la lingüística aplicada al campo de la educación, se pretende construir una síntesis argumental que sirva de marco conceptual y de motivación para repensar la práctica de la educación universitaria de la ciencia desde el lenguaje como eje integrador y mediador. Metodológicamente, como estrategia escritural para la construcción de esta síntesis argumental que favorezca una didáctica de la ciencia, hemos reinterpretado los epistemas y las consideraciones críticas socializadas por teóricos y estudiosos del lenguaje como Piaget, Vygotsky, Van Dijk, Halliday, Horvath, Gómez y Prat, Ferreiro, Olson, Castelló, Broncar, Sacristán, Martínez Otero y Carlino, entre otros autores. Con ellos pretendemos dar significación e información situacional al tema referido a la didáctica de la ciencia. Como significación e información argumental, presentamos las siguientes ideas. El lenguaje humano, como semiótica social desde Halliday, es un vínculo social productor y renovador de los significados culturales, los mensajes complejos y sus variados recursos por medio de los cuales la sociedad se entiende a sí misma y se reproduce. Esta interpretación de Halliday se concreta en las siguientes palabras. Cito, el lenguaje se considera como la codificación de un potencial de conducta en un potencial de significado, es decir, como un medio de expresar lo que el organismo humano puede hacer en interacción con otros organismos humanos, transformándolo en lo que puede significar. Lo que puede significar el sistema semántico, a su vez, es codificado
en lo que puede decir el sistema léxico, gramatical o gramática y el vocabulario. Se infiere entonces que la semantización, es decir, la construcción de las informaciones lingüísticas codificadas, enmarcadas por su significación, se manifiesta a partir de la convencional o léxica producción de la lengua. De modo que pudiéramos decir, parafraseando a Broncar, que la lengua misma es un constructo codificador de los discursos y los textos generados por las acciones discursivas humanas. Históricamente, por encargo social, las instituciones educativas se han ocupado de la función alfabetizadora de la sociedad. En esta acción, la reconstrucción de la información es esencialmente un acto de interacción lingüística en la que se accede al conocimiento formal. Brunner lo considera como amplificador cognitivo. De allí que la participación en la cultura discursiva de las disciplinas científicas precisa de actos lingüísticos como medios y estrategias para la alfabetización académica y constituyen estas prácticas verbales fundamentos de la cultura y de la educación científica. En el marco educativo, las disciplinas científicas se conciben como campos de acción y de intervención de conocimientos diversos, como lo asoma Broncar. Por tanto, podemos interpretar también con fundamento en este símil que son productoras, reorientadoras y legitimadoras de su creación cultural en razón de esa esencia. De igual forma que su educación en las instituciones universitarias, por mediación y comunicación de sus diferentes códigos culturales, ha de tender como finalidad formativa a la constitución y transmisión de los conocimientos científicos. Tras la comprensión e interpretación crítica de estas ideas sobre la acción del lenguaje en la alfabetización académica de la ciencia, hemos de dirigir una mirada de conjunto a la selección de una estrategia didáctica derivada de los referentes teóricos considerados y cuya tradición empírica en la práctica pedagógica haya demostrado la legitimidad de sus premisas. En la investigación educativa de la enseñanza lingüística hallamos en la aplicación de la filosofía del lenguaje total o integral a partir de Goodman y Goodman esta estrategia válida para la práctica de la alfabetización académica en las aulas universitarias. La elección de esta estrategia pedagógica de Goodman y Goodman nos parece adecuada por triples razones, a saber, porque entiende la naturaleza sociocultural del lenguaje y su conexión con la alfabetización apoyada en la convencionalidad de la lengua. Segundo, porque las investigaciones sobre la alfabetización académica con el eje lenguaje han recobrado un valor e interés en el ámbito educativo universitario hispánico. Y por última razón, por el interés investigador hacia el fenómeno del discurso en el universo educativo. En sus escritos, Vygotsky declaraba el lenguaje total e integral como movimiento holístico y dinámico que promueve la idea básica de uso del discurso oral y escrito en los contextos situacionales desarrolladores de su uso para que resulten reales, relevantes y funcionales los procesos y los productos generados de su acción. De este modo, una didáctica práctica y motivadora con apoyo en la ciencia del lenguaje genera los espacios de interacción cultural y social de creación y transformación del conocimiento formal de la ciencia. Para ello, los discursos y los textos constituidos en unidades de sentido, como lo proponen Halliday
y Hassan y Broncar se podrán asumir como hechos mediadores de la alfabetización académica. Bajo estas condiciones de textualización convencional, podrán transponer didácticamente la cultura de la ciencia para su educación y socialización. ¿Cómo opera la educación lingüística de la ciencia? A la luz de las consideraciones precedentes, la didáctica como campo de las transposiciones culturales de los saberes de la ciencia y su aprendizaje, también como campo de mediaciones complejas entre la teoría y su aplicación y entre la investigación y la información, tal como lo plantean Zárate y Levy, requieren de la asunción de la enseñanza y el aprendizaje de los discursos orales y escritos como procesos, y cuya estructuración pasa por considerar distintos aspectos, entre ellos los destinatarios o audiencia, su organización para la planificación, redacción, revisión y edición textual, su transmisión, considerando los tipos de género, las normas de textualización, los reguladores textuales, sus pretensiones o intenciones, entre otras habilidades, podemos mencionar conversar o dialogar, contar, describir, exponer y explicar, argumentar y contraargumentar, persuadir o demostrar, resumir, comentar, parafrasear, reformular y reprobar, configuradores de los discursos o textos de diversas estructuras. A la luz de lo expuesto, el discurso oral y el escrito serán a la vez objetos o contenidos de enseñanza y de aprendizaje e instrumentos mediadores del conocimiento de todas las áreas científicas. Con fundamento en estas ideas, nos animamos a ofrecer sucintamente algunas orientaciones que pueden favorecer una didáctica comunicativa del lenguaje para el aprendizaje de la ciencia, reelaborados a partir de las aportaciones de Lomas, de Van Dyck, de Broncar, Calzamiglia y Tuzón, Sánchez, Álvarez, Casani y Reyes, entre otros estudiosos y teóricos. Para el aprendizaje del lenguaje oral o de la lengua oral, se ha de reivindicar el diálogo como herramienta esencial para la educación, convertir el aula en una auténtica comunidad de comprensión e interpretación de los contenidos comunicados en los intercambios orales. Pasar de la reproducción oral de la literatura científica a la indagación dialógica y reflexiva del metalenguaje de la ciencia, que induzca a la formación de hipótesis, el contraste de las ideas y teorías, las inferencias y las generalizaciones críticas y reflexivas. Favorecer la apropiación oral de los códigos y las convenciones del lenguaje científico que permita la adquisición progresiva de los registros lingüísticos técnicos formales propios de la ciencia, el desarrollo de habilidades cognitivas como el análisis, la comparación, la clasificación, la identificación, la comprensión, la interpretación, la inferencia, la deducción, la transferencia y la valoración, y por efecto de su desarrollo, la activación de habilidades lingüístico-cognitivas como la descripción, la definición, el resumen, la explicación, la justificación, la argumentación y la demostración, entre otros aspectos esenciales de aprendizaje y desarrollo de la oralidad. Es necesario el aprendizaje de las estrategias para usar los géneros orales como la conversación, el debate, el coloquio y la exposición, entre otros, a fin de producir, divulgar y socializar la cultura científica. En relación con la construcción de conocimiento y el desarrollo de habilidades cognitivas a partir de la lengua escrita en los contextos académicos,
Es preciso reiterar las premisas científicas de Vygotsky al expresar que la comprensión y la producción de textos escritos es uno de los fundamentos de la cultura y de la instrucción. En la historia de la pedagogía se resalta el hecho de haber sido la palabra escrita la que confirió legitimidad a las escuelas y a los pedagogos. El rigor del lenguaje científico exige en la modalidad escrita una expresión objetiva, neutra, precisa y especializada para la gestión de la información y del conocimiento formal. Una escritura académica implica entonces la transposición del discurso de la ciencia para su divulgación, aprendizaje, educación y reflexión, entre otros propósitos. Requiere el desarrollo de habilidades para explicar, definir, justificar y argumentar el conocimiento aprendido, lo que demanda formarse cognitiva y lingüísticamente en habilidades para identificar, reconocer, organizar, categorizar, seleccionar, crear, relacionar, utilizar, comprender, formular, estructurar, analizar, desarrollar e inferir conceptos, ideas, teorías, textos, procedimientos, entre otros constructos. A ello se añade además la capacidad para su textualización en diversos géneros discursivos. La competencia en la escritura académica demanda también el desempeño lector con niveles de literacidad crítico-reflexivo de los textos. Es necesario que se construyan representaciones mentales de los textos leídos, que visualicen el control lector de la comprensión y la activación de estrategias como relación de las partes del texto, resumen, parafraseo, utilización de organizadores semánticos, detección y uso de marcadores discursivos, predicción, asociación entre el texto y los conocimientos previos, contraste entre los esquemas del lector y la información textual, revisión de la organización textual y la conexión entre las ideas que comporta el texto y la valoración reflexiva del contenido textual. Es importante agregar, por último, que se precisa, asimismo, del conocimiento de las convenciones de los variados géneros textuales, propio de la disciplina científica, y la codificación de las reglas lingüísticas que gobiernan su escritura, a fin de contribuir con la generación de contenido de alta calidad científica. Como conclusión, apuntamos lo siguiente. En la exposición precedente se ha pretendido repensar la práctica docente de la ciencia a partir del eje transversal e integrador lenguaje. Con esta visión funcional del lenguaje, además de valorar el funcionamiento pedagógico y social de intervención en la situación didáctica de la ciencia, se aspira igualmente viabilizar la educación académica para el desempeño competente de los profesionales científicos con base no solo en los saberes de la cultura y la comunicación lingüística, sino también en la activación de la cognición de los saberes de la ciencia. Con ello, se aspira a recrear una alfabetización académica que contribuya con la civilización humana como lo solicitan y pregonan los organismos e instituciones internacionales que se ocupan del tema de la educación del planeta. Muchas gracias por su audiencia. Buenos días.